Marcos capítulo 8, versículo 37 al 38. Un pasaje extenso. La verdad que es un pasaje para 3 domingos. Así que le pedí al Señor que me dé la capacidad de resumirlo para poder terminarlo. Así que vamos a leer allí Marcos 8, 27 al 38. Dice: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otro, Elías; y otro, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen de esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él le dijo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Que Dios bendiga y honre su palabra en esta noche. Como decía nuestro hermano, el tema será identificación, misión y llamado. En el estudio anterior dejamos a Jesús reprendiendo a sus discípulos por la falta de razonamiento en entender las cosas espirituales. Si ustedes me acompañan ahí en el capítulo 8, versículo 17, dice lo siguiente: Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Versículo 18, teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís, y no os recordáis. Versículo 21, y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Aquí también podemos ver la paciencia del Señor con estos discípulos que no podían ver las verdades espirituales. Y hermanos, no nos asombremos de los discípulos. Nosotros muchas veces somos como ellos, no entendemos las verdades espirituales. Y nosotros hoy somos más responsables porque hoy tenemos toda la escritura revelada. Hoy conocemos más, somos más responsables. Y después que Jesús reprendió a sus discípulos, inmediatamente sanó un hombre ciego como una ilustración del estado en que estaban sus discípulos. ¿Recuerdan cuando el Señor sana a este hombre? Dice que el Señor lo sana y en la primera instancia el hombre que era ciego veía a los hombres como árboles que caminaban. El Señor está usando una ilustración acá con este ciego. Los discípulos también no veían de una manera, ellos también veían de una manera distorsionada las verdades de Dios. El hombre en la primera instancia veía a los hombres como árboles, y luego Jesús pone nuevamente sus manos sobre los ojos y este hombre empezó a ver claramente. Y eso es lo que el Señor va a hacer en este pasaje. Va a mostrarle a sus discípulos las verdades espirituales y ellos por primera vez van a poder ver quién realmente es Jesús. Ahora, este pasaje, hermano, yo lo he dividido en 3 encabezados. Número 1, identificación, y vamos a contestar a la pregunta: ¿quién es Jesús? Eso abarca los versículos 27 al 30. La segundo encabezado será misión, y vamos a contestar a la pregunta: ¿a qué vino Jesús a este mundo? Versículo 31 al 33. Y número 3, vamos a ver el encabezado llamado. ¿Qué pide Jesús? Versículo 34
al 38. Y vamos a comenzar con el primer encabezado, que es identificación. ¿Quién realmente es Jesús? Y vamos a leer el versículo 27 al 30. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro alguno de los profetas. Entonces le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen de esto a ninguno. ¿Quién es Jesús realmente? El versículo 27 comienza diciendo que Jesús recorría con sus discípulos una región poblada por los gentiles. Cuando el Señor hace esta pregunta, no estaba en terreno de Israel, estaba en una ciudad pagana, Cesarea de Filipo. Esta era una región pagana e idólatra. Su principal dios era el dios Pan. Y este dios era una especie de mitad cabra y mitad hombre, y era considerado el dios de la naturaleza. Pero también en Cesarea de Filipo se adoraba y se rendía culto al César. Por eso se llamaba Cesarea, proviene del César. Era una ciudad donde se honraba al emperador romano. Y en esa región gentil, idólatra y pagana, Jesús hizo estas dos preguntas. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes que soy yo? En esa región el Señor hace estas dos preguntas. Y en el versículo 28 los discípulos van a contestar la primera pregunta. ¿Quién es Jesús para la gente? Y vamos a ver que algunos de los discípulos dijeron, Señor, mucha gente cree que tú eres Juan el Bautista. Otros creen que tú eres Elías y otros creen que tú eres alguno de los profetas. En síntesis, esta gente identificaron a Jesús como un predicador y como un hacedor de milagros. Predicador como era los profetas y predicador como era Juan el Bautista y Elías, pero también como un hacedor de milagros como lo fue Elías. Elías hizo muchos milagros en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice la gente que soy yo? Bueno, que eres Juan el Bautista, algún profeta, o que eres eh, Elías. Ahora, lo interesante de esto, hermano, que todas fueron respuestas buenas, pero incompletas. ¿Por qué digo esto? Fueron buenas porque nadie dijo que Jesús era un impostor, un engañador o un mentiroso, como solían decir los fariseos. Nadie dijo eso. Nadie tildó a Jesús como un falso profeta. No, fueron respuestas buenas, pero fueron respuestas incompletas. ¿Por qué fueron incompletas? Porque ciertamente Jesús predicaba y hacía milagros, pero él era mucho más que eso. Era mucho más que eso. El problema con esto es que la gente veía a Jesús como un gran hombre, no como el Hijo de Dios. Esa gente no lo veía a Jesús como el Dios encarnado. Lo veía como un gran predicador y como un hacedor de milagros. Es decir, lo veía como un gran hombre. Y hermanos, esto es muy peligroso porque si una persona ve a Jesús solo como un gran hombre y no como Dios, esa persona va camino al infierno. Va camino al infierno. Porque si Jesús es solo un hombre no puede salvar a nadie. Un hombre no puede perdonar pecados, a menos que ese hombre sea el Dios encarnado. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Como hombre, Él puede morir y como Dios puede perdonar pecados. Pero si Jesús solamente es un gran hombre,
podrá morir, pero no puede perdonar pecados. Por lo tanto, lo que Cristo es para mí, escuche bien esto, determinará dónde pasaré la eternidad. Lo que Cristo significa para mí va a determinar dónde yo voy a pasar la eternidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen en Cristo, pero lo consideran un hombre y no Dios. Los mormones, ellos creen en Cristo, pero lo reconocen como un profeta, no como Dios. Los hinduistas y budistas, ellos creen en Cristo, pero lo consideran un maestro, pero no Dios. Los católicos romanos, ellos creen en Cristo, pero lo ponen al mismo nivel con María, afirmando que María es corredentora con Cristo. Todas estas religiones conducen a las personas a la condenación eterna porque niegan la deidad de Cristo y la supremacía de Cristo. Entonces es muy importante poder saber quién es Cristo para mí. Porque si es solamente un gran hombre, ese gran hombre no me puede salvar. Ese gran hombre no puede perdonar mis pecados. Tiene que ser divino, tiene que ser Dios hecho hombre. En el versículo 29, entonces Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora Jesús se dirige a sus 12 discípulos que por 2 años ya habían convivido con él. Jesús les dice, ¿quién soy yo para ustedes? Pedro, como siempre, guiado por Dios y en representación de los demás, declara, tú eres el Cristo. Y en el libro de Mateo capítulo 16, que es el pasaje paralelo a esto, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está reconociendo que Jesús era más que un hombre, más que un profeta. Él era el Hijo del Dios viviente, es decir, el Cristo, el ungido, el elegido, el Mesías, algo más que un hombre, el Hijo de Dios. Ahora bien, lo que Pedro respondió no era algo que él había descubierto e investigado, sino que era algo que Dios le había revelado en ese momento solo por gracia. Recuerden, ellos no entendían las verdades, pero aquí Dios le revela y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era algo de Pedro, era algo que Dios se lo reveló. Vamos a Mateo 16, 17, que es el pasaje paralelo, y vamos a ver que allí el Señor va a agregar algo. Mateo 16, 17. El 16 dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es interesante lo que el Señor le responde a Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, tú eres bienaventurado, porque lo que acabas de decir te lo reveló Dios. No fue algo que salió de tu boca, Dios te lo reveló en este momento. Y hermanos, este pasaje nos enseña dos verdades. Número uno, si nosotros queremos saber quién realmente es Cristo, debemos buscarlo en la única fuente de información. Y esa fuente de información es Dios mismo y no lo que dice la gente, ni ninguna persona. Si nosotros queremos saber quién es Cristo, tenemos que ir a la única fuente de información, Dios mismo. Porque recuerdan, ¿qué decía la gente? Nada que ver con lo que Dios reveló acá. Unos dijeron, la gente decía, uno es Juan el Bautista, otro Elías, otro algún profeta. Hermano, lo que Dios revela es la única fuente de verdad. Es la única fuente de verdad. No es la gente, aun cuando sea la mayoría. Aun cuando sea la mayoría.
La segunda enseñanza es que si Dios no revela a Cristo, nunca entenderán las personas realmente quién es Jesús. Si Dios no revela a Cristo a una persona, esa persona nunca va a entender quién realmente es Cristo. La Biblia nos dice que el hombre natural, es decir, el no creyente, está ciego, muerto espiritualmente. Y además Satanás ha cegado el entendimiento de sus ojos para que no vea la gloria de Cristo. Entonces el hombre está muerto, está ciego, Satanás encegueció su entendimiento. Si Dios no le revela a Cristo, ese hombre nunca podrá conocer a Cristo. Al Cristo de la Biblia, por supuesto. Por lo tanto, hermano, si Dios no abre los ojos, si Dios no revela a Cristo, nadie podrá ser salvo. Esta es una verdad que enseña las Escrituras. Jesús dijo claramente, lo que tú acabas de decir, Pedro, te lo reveló Dios. Acompáñenme a Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22. Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22. Este es uno de los pasajes profundos y maravillosos que la verdad siempre me ha bendecido. Jesús está hablando aquí, dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Impresionante este pasaje, hermano. Hermanos, el mismo Dios que revela es el mismo Dios que esconde. Dice, a algunos Dios les reveló, a otros Dios les escondió. Esa es soberanía divina. Por lo tanto, si tú eres salvo, debes vivir agradecido profundamente porque Dios en su soberanía te mostró a Cristo. Dios te mostró a Cristo. Y a veces uno lo puede ver en la familia. Hay uno solo en toda la familia que es un cristiano. Los demás no. Dios quiso revelarle a esa persona y a otro se lo escondió. Y si hay alguien hoy en este lugar que no es del Señor, debes vivir pidiendo que Dios te revele a Cristo, porque si Dios no lo hace, nadie lo hará, ni el mejor predicador del mundo. Si Dios no te revela a Cristo, nadie se va a salvar. Hermano, la salvación es del Señor, la salvación es un regalo sobrenatural e inmerecido. La salvación viene del cielo, viene de Dios, no es algo mío. Cuando estudiaba esto pensaba en los millones de personas alrededor del mundo que asisten a una iglesia, pero no ven a Cristo como el Hijo de Dios. No lo ven a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Estas personas, desde sus bancos de la iglesia, se irán derecho al infierno, porque para ellos Cristo no es Dios. Cristo no es supremo. Cristo no es el único y suficiente Salvador. ¿Cuánta gente se irá al infierno desde la silla de una iglesia porque no reconocen la deidad de Cristo y la supremacía de Cristo? Versículo 30. Volvemos allí a Marcos capítulo 8.
Pero él les mandó, Jesús les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, a ninguno. Parece algo raro, esto no lo digan a nadie. Este versículo le pide Jesús a sus discípulos que no revelen por ahora que él era el Cristo, porque la gente tenía otros intereses con Cristo. Ellos querían hacerle rey para esta tierra, pero no querían hacerlo rey para sus vidas. Como decía el hermano Iván, la gente buscaba a Jesús por los beneficios que Jesús pudiera darle, porque les daba de comer, porque sanaba. Entonces el Señor dice, no revelen esto por ahora, porque la gente quería a Cristo para otras cosas, como pasa hoy en día, ¿no? ¿Saben algo, hermano? Esto no ha cambiado. Yo me di cuenta que mucha gente, o la mayoría de la gente, quiere a Cristo, pero quiere que Cristo lo bendiga, lo proteja y lo ayude, pero no quiere que Cristo lo gobierne. No quiere que Cristo lo gobierne. Esta gente quería a Cristo para que lo ayude, le haga milagros, les dé de comer, pero no querían hacerlo rey de su vida. Por eso Jesús dice, no diga nada esto por ahora. Entonces vimos, en primer lugar, identificación. Contestamos a la pregunta, ¿quién realmente es Jesús? Jesús es más que un hombre, más que un predicador, más que un hacedor de milagros, es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido, el que estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento, que vendría a este mundo para salvar a los suyos. Y ahora vamos a ver el segundo encabezado, que es misión. Y vamos a contestar la pregunta, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? Y eso lo vamos a ver en los versículos 31 al 33. Allí de Marcos, versículo 31 al 33. Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Misión. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Hasta este momento los discípulos veían a Cristo como un conquistador, no como un siervo sufriente que tendría que morir. Y los discípulos, al escuchar esta tremenda declaración del Señor, después que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, escuchar que ese Hijo de Dios tendría que padecer, morir y resucitar, les cayó como un balde de agua fría. Esto sin duda sacudió el corazón de ellos. Ellos esperaban a un rey glorioso, no a un siervo sufriente que padecería, que sería desechado, que moriría y resucitaría al tercer día. Ellos esperaban un rey cargando una corona, no cargando una cruz. Es- Pero él dijo, Jesús dice, les comparte aquí su misión. El Hijo del Hombre va a morir y va a resucitar. Lo que Pedro acababa de decir, tú eres el Hijo de Dios, Jesús dice, yo voy a tener que morir y resucitar. Ahora, cuando el Señor dice que Él era el Hijo del Hombre, porque Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, y ahora Pedro dice, el Hijo del Hombre, cuando Jesús dijo el Hijo del Hombre, este es un término mesiánico que tiene que ver con su humillación. 14 veces aparece en el libro de Marcos esta expresión, Hijo de Hombre. Para el Señor, pero el Señor dice una palabra clave en este pasaje, hermano, clave.
cuando Él anuncia su muerte y su resurrección. Y es la palabra necesario, necesario. Él, para Él era necesario cumplir esta misión. Él tenía que pasar por la cruz. Era algo inevitable, era algo necesario. La misión de morir por los pecadores, porque no había otra forma de que los pecadores sean perdonados y aceptados por Dios, era pasar por la cruz. Para eso Él vino a este mundo. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. No hay perdón de pecado. Si Jesús no pasaba por la cruz, no habría salvación para nadie. Acompáñenme a Lucas capítulo 24, versículo 26. Lucas capítulo 24 es un texto que estuvimos viéndolo mucho en el seminario. Capítulo 24, versículo 26 y 26. Capítulo 24, verso 25 y 26. El Señor allí, después de que resucitó, reprende a dos discípulos camino a Emaús porque ellos ignoraban el propósito de Jesús al morir en una cruz. Y el Señor los va a reprender en el versículo 25, dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, vuelve a decir esta palabra, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Era necesario, era necesario. Para Cristo era necesario sufrir, morir y resucitar, no solo para que pueda dar salvación a las personas, a los pecadores, sino también para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. El Señor tenía que cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero también va a mencionar el Señor aquí tres grupos de personas de la nación de Israel quienes serían los encargados de que Cristo fuera crucificado. Por supuesto, estas personas eran movidas por la envidia y el odio hacia Jesús. Jesús acá los va a nombrar los ancianos, los principales sacerdotes y los esclavos. Perdón, los escribas. Estas personas supuestamente eran los líderes espirituales de la nación de Israel, eran personas religiosas y conocedoras de la ley de Dios. Sin embargo, estos tres grupos de personas fueron los que entregaron a Jesús a la cruz. El Señor da con detalles cómo iba a ser su sufrimiento. Da todo bien detallado para que los discípulos puedan entender que eso iba a suceder sí o sí, porque Él tenía que pasar por la cruz. Ahora, hermano, es interesante que las personas que entregaron a Jesús a la cruz no eran personas borrachos, adúlteros, ni publicanos, ni ladrones. ¿Quién eran? Los religiosos. Estos tres grupos de personas era la religión que prevalecía en la nación de Israel en esa época. Supuestamente estas personas ministraban al pueblo con la ley de Dios y con el Antiguo Testamento. Y aquí, hermano, aprendemos algo muy interesante, que la religión, sea cual sea, es enemiga de Cristo, es contraria a Cristo. Porque ¿quiénes se entregaron a Jesús? Los religiosos. No los publicanos, no los ladrones, fueron los religiosos. ¿Notó esto? A Cristo no lo entregaron los publicanos, lo entregaron los religiosos. Por lo tanto, si una persona hoy quiere ser salva, debe renunciar a su religión. Porque aquí vemos que la oposición número uno a Cristo fueron los religiosos. Una vez una persona le preguntó a un pastor que si para ser salvo esa persona tenía que cambiar de religión. El pastor le dijo, no, si tú quieres ser salvo no tienes que cambiar de religión, tienes que abandonar la religión. Porque la religión
es contraria a Cristo. La religión es el invento del hombre para llegar a Dios. El Evangelio es Dios llegando al hombre. La religión se opone a Cristo, se opone a la gracia de Dios. La religión conduce a las personas al mismo infierno porque la religión es enemiga de Cristo, hermano. Es enemiga de Cristo. Los religiosos condenaron a Cristo a la cruz, movidos por la envidia y el odio. Y lo triste es que muchas personas hoy se jactan de pertenecer a tal religión y estas personas sin darse cuenta se están jactando de irse al infierno. Ninguna religión va a llevar a una persona al cielo, porque la religión es contraria a Cristo. Cristo se opone a la religión. Ustedes saben que el sermón más duro que Jesús predicó en su ministerio fue dirigido a los religiosos. Véalo en Mateo capítulo 24. El sermón más duro fue dirigido a los religiosos, porque la religión es contraria a Cristo. Versículo 32, volvemos allí a Marcos capítulo 8. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora bien, este versículo comienza diciendo que Jesús les habló claramente. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús le compartió su misión de padecer, sufrir y morir, se lo dijo claramente, sin rodeos, sin crear falsas expectativas. Les habló claramente para que lo pudieran entender sus discípulos. El Señor no creó una falsa expectativa acerca de él con sus discípulos. Él les dijo la verdad. Y para los discípulos esa verdad fue durísima, porque ellos esperaban un rey, no un siervo sufriente. Pero Pedro, como siempre, tomó la iniciativa al escuchar esto, dice que lo tomó aparte a Jesús, lo llamó aparte. En Mateo 16:22, que es el pasaje paralelo a esto, dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es interesante que en el original griego esta palabra reconvenirle significa que lo reprendió. Pedro reprendiendo al Señor para que no tome esa decisión de pasar por la cruz. La actitud de Pedro humanamente es loable, porque sin duda Pedro amaba a Cristo, pero desde el punto de vista de Dios, esta era una actitud diabólica y el Señor se lo hizo saber. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Palabras durísimas, hermano. Pedro hace unos minutos estaba diciendo, Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahora le está diciendo, Señor, no vayas a la cruz. Y el Señor le está diciendo, quítate delante de mí, Satanás. En unos minutos antes había sido usado por Dios para confesar que Cristo era el Hijo de Dios. Minutos más tarde estaba siendo usado por el diablo. En cuestión de minutos. En este versículo consideraremos algunos detalles sobresalientes, hermano. Primero, cuando el Señor reprende a Pedro llamándole Satanás, Él no quiso decir que Pedro estaba poseído por Satanás. Más bien Pedro estaba influenciado por Satanás. La muerte de Jesús era parte del plan soberano de Dios y cualquiera que se opusiera a esto estaba actuando como Satanás. Hermanos, aquí tenemos una enseñanza para nosotros.
Cuando nosotros nos resistimos a la evangelización o a desarrollar nuestros dones para bendecir la iglesia, o nos resistimos a disciplinar el pecado en la iglesia o en nuestra propia vida, estamos yendo en contra de los propósitos de Dios y estamos trabajando para el diablo y el Señor se encargará de reprendernos. Cuando nosotros nos oponemos al plan de Dios, estamos trabajando para el diablo. Estamos siendo influenciados por el diablo, aunque parezca algo bueno y loable como lo de Pedro. Señor, ¿cómo vas a pasar por la cruz? Y el Señor te dice, quítate delante de mí, Satanás, porque tú miras lo terrenal, no miras lo celestial. Otra enseñanza que sacamos aquí, hermano, es que la voluntad de Pedro estaba en oposición a la voluntad del Señor. Esto nos enseña que si nuestra voluntad es contraria a la de Cristo, los que estamos equivocados y que deberíamos cambiar somos nosotros. Cuando mi voluntad, cuando lo que yo quiero va en contra de lo que el Señor quiere, ¿quién es el que está equivocado? Uno mismo, no el Señor. Hermanos, si hay una oración que nunca debería desaparecer de nuestra boca, sería la siguiente. Tu voluntad, Dios, no la mía. Tu voluntad, no la mía. Pedro quería que el Señor no pasara por la cruz. Esa era la voluntad humana. Pero la voluntad de Cristo hacia su Padre era que Él tenía que pasar por la cruz. Hermanos, nuestra oración debe ser tu voluntad, Dios, no la mía, porque la voluntad de Dios siempre será mejor que la mía, por más que parezca no tener sentido o que sea dolorosa. Mi oración debe ser, Señor, líbrame de mi voluntad. Líbrame de mi voluntad. Y muchas veces somos como Pedro. En tercer lugar podemos ver otra tercera enseñanza, que Pedro y los discípulos se quedaron con la parte triste del anuncio. Jesús, que dijo que iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar. Pero ellos se quedaron con la parte triste y pasaron por alto la parte gloriosa y hermosa. Ellos se quedaron con que el Señor sufriría y moriría, pero se olvidaron que el Señor había dicho que resucitaría. Ellos se enfocaron en la parte triste del anuncio de Jesús, pero pasaron por alto la parte más hermosa y gloriosa. Al tercer día resucitaría. Y muchas veces, hermanos, somos como Pedro, nos enfocamos en el sufrimiento y no en los resultados o bendiciones de ese sufrimiento. A nosotros también nos pasa lo mismo. Nos olvidamos que para el creyente, por cada sufrimiento hay una bendición. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, está incluido las pruebas, los sufrimientos. En Santiago 1, 2 al 4 dice lo siguiente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, ¿por qué debemos tener gozo cuando atravesamos pruebas? Ahora, hermanos, este pasaje nos está diciendo que debemos tener gozo porque estamos sufriendo. No, este pasaje está diciendo que nosotros debemos tener gozo cuando estamos pasando por prueba por los resultados que esa prueba va a traer sobre nuestra vida. No en sí por el sufrimiento. Nadie se va a poner contento porque estoy sufriendo. Sino nos vamos a gozarnos porque ese sufrimiento ordenado y orquestado por Dios va a traer bendiciones. Por eso dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando os hallen diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Y como resultado final van a ser perfectos y cabales. Es decir, que ese sufrimiento orquestado por Dios va a traer una bendición que me va a llevar a la madurez.
Hermanos, el sufrimiento y la muerte de Cristo trajo bendición a millones de pecadores condenados y algunos de ellos estamos en este lugar. Si Jesús hubiera hecho caso al consejo de Pedro para evitar la cruz, no habría salvación para nadie. No habría salvación para nadie. Todos estaríamos bajo condenación. Entonces, el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo, trajo un beneficio para millones de pecadores. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando Dios orquesta y permite un sufrimiento en nuestra vida, ese sufrimiento trae una bendición. Trae una bendición. Por eso debemos tener gozo cuando atravesamos pruebas. No por el sufrimiento, sino por los resultados que ese sufrimiento va a traer en mi vida. Y lo podemos ver claramente en la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Ahora, para cerrar este encabezado, el Señor cumplió su misión aun cuando Satanás, los religiosos y sus propios discípulos se opusieron. El Señor cumplió su misión, el Señor pasó por la cruz, aun cuando Satanás, los religiosos y sus propios discípulos se opusieron. Gloria a Dios, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor desde que nació, el diablo lo quiso matar, pero a lo largo de toda su vida fue pasando oposición por oposición hasta llegar a la cruz, porque Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. Los judíos decían que morir crucificado era como morir 1000 veces a la vez. El Señor en la cruz fue obediente. Hermano, es fácil ser obediente cuando todo va bien, pero el Señor fue obediente aún cuando tuvo que pasar por los suplicios de la cruz. Fue obediente. Dice, no hubo engaño en su boca, que cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Por eso el centurión se asombró cuando Jesús murió y dijo, ciertamente este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los malhechores cuando eran crucificados blasfemaban a los verdugos, pero Jesús de sus labios salió, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces pudimos ver identificación, quién es Jesús, misión, a qué vino Jesús. Para Jesús era necesario pasar por la cruz, si no, no habría salvación para nadie. Pero por último, llamado, y va a contestar la pregunta, ¿qué pide Jesús? Ya pudimos ver quién es Jesús, a qué vino Jesús, qué espera Jesús de nosotros. Y eso está en los versículos 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué pide Jesús de nosotros, hermano? Es importante recordar que lo que Jesús va a decir en estos versículos no son requisitos para ser salvo, son las evidencias de alguien que es salvo. Porque todos sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero esa fe que salva me conduce a la obediencia. Porque la fe sin obediencia es una fe muerta y superficial. Esa fe no salva a nadie. Lo que el Señor va a mostrar aquí es que todo aquel que le confiese como el Cristo debe ser un discípulo, es decir, un seguidor, un aprendiz. Debe recorrer el camino que Él recorrió. ¿Y cuál es el camino que Él recorrió? El camino de la humillación, el camino de la renuncia. Ese es el camino que todo verdadero hijo de Dios tiene que recorrer.
Y lo que Jesús espera de nosotros no son los requisitos para ser un discípulo, son las evidencias de alguien que es un verdadero discípulo. Y esto es un pasaje para examinarnos a nosotros si realmente somos discípulos de Cristo o somos solamente simpatizantes. Hermanos, podemos ser discípulos de Cristo y no cristianos, pero es imposible que usted sea un cristiano y no sea un discípulo. Porque como leía el hermano Iván, en un determinado momento del ministerio del Señor, dice que muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Eran seguidores de Jesús, pero que nunca habían nacido de nuevo. Uno puede ser un seguidor de Jesús y no ser cristiano. Judas era un seguidor de Jesús, era contado con los 12, pero no era un cristiano. Pero es imposible que uno sea un cristiano y no sea un discípulo. Eso es imposible. ¿Cuánta gente hoy sigue a Cristo? Pero lo sigue por motivos incorrectos. Incorrectos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les doy vida eterna. Un discípulo sigue al Señor. Sigue al Señor. Es impresionante la cantidad de gente que afirma ser cristiana, pero no siguen al Señor. No se congregan, no oran, no leen la Biblia, no testifican. Estas personas están engañadas, no son ovejas, son cabras. No son ovejas, son cabras. Y lo que el Señor va a dar en este pasaje son las tres evidencias de alguien que realmente es un seguidor de Él, de alguien que le confiesa y que no se avergüenza de Él, aun cuando tenga que atravesar el sufrimiento por causa de Él y del Evangelio. Aquí vamos a ver las tres evidencias de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano. Porque estas evidencias identifican a alguien que realmente es una oveja, que sigue a Cristo. La primera evidencia es alguien que se somete a Cristo. Jesús dice, el que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Es alguien que se somete a Cristo. Negarse a sí mismo es rendir mi voluntad a su voluntad. Es alguien que se somete voluntariamente al gobierno del Señor. Es alguien que muere a sí mismo. Él ya no vive para sí mismo, sino para complacer a su Señor. Esto tiene una similitud con un esclavo de esa época. Los esclavos vivían para su amo, pero ellos lo hacían por obligación. Nosotros lo hacemos por amor. El esclavo en esa época no tenía otra opción. Él moría a su voluntad para hacer la voluntad de su amo, pero lo hacía por obligación. Nosotros lo hacemos por amor. El Señor dice, mis discípulos se niegan a sí mismos. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ser cristiano, ser un discípulo de Cristo, es renunciar a mis deseos y planes egoístas. Es morir a mi voluntad. Usted imagínese en esto, en esta época moderna donde el hombre es el centro del universo, que escuchar, niégate a ti mismo. Ya no vas a hacer lo que vos querés, sino lo que yo quiero. En los versículos 35 al 37, el Señor ilustra esto. Fíjese lo que dice en Marco allí, 8:35 al 37. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todo aquel que viva para su yo, para complacerse a sí mismo, se perderá. No solo perderá el propósito de su vida aquí en la tierra, sino que también perderá su alma por toda la eternidad, aun cuando hubiere ganado el mundo. Alguien que vive para sí mismo, se perderá en el infierno. Eso es lo que el Señor está diciendo.
aun cuando hayas ganado el mundo. Pero si vives para ti mismo, te perderás. Tú no eres mi discípulo. Jesús usa aquí términos comerciales como ganar, perder, recompensa. Por lo tanto, el que vive para sí habrá hecho el peor negocio de su vida. Pero el que muere a su yo demostrará que es un verdadero creyente, un discípulo de Cristo. ¿Se nota la diferencia? Lo que es ser un discípulo, lo que es ser un cristiano, es morir a mi yo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En síntesis, escuche bien esto. Si vivimos solo para nosotros, nos perderemos. Pero si nos perdemos por amor a Cristo y el Evangelio, nos salvaremos. ¿Dónde está la evidencia de que yo soy un verdadero hijo de Dios, un discípulo, que morí a mi voluntad? Ahora vivo para Él y solo para Él. La segunda evidencia es, Jesús dice, tome su cruz. Es alguien que sufre por amor a Cristo y su Evangelio. Un verdadero discípulo va a sufrir por Cristo. Va a sufrir por Cristo. Cuando el Señor dice, tome su cruz. Cuando dice tome su cruz, no habla de llevar una cruz colgada en un cuello o sufrir una enfermedad de por vida. No. Tomar la cruz es llevar la burla y el menosprecio del mundo por causa de Cristo y del Evangelio, a tal punto que si es necesario, voy a morir por Cristo. Eso es tomar la cruz. Llevar la burla y el desprecio del mundo por causa de Cristo y del Evangelio. Y si es posible, morir por él. Un verdadero discípulo de Cristo acepta voluntariamente el dolor, la vergüenza, la persecución, debido a su lealtad a Cristo y a su causa. Un verdadero discípulo confesará al Señor y no lo negará, aun cuando esto le cueste su vida. Y esto no significa que en el creyente hay un poder natural, no, hay un poder sobrenatural. Un verdadero creyente va a confesar a Cristo, aun cuando le cueste su vida, aun cuando le cueste su vida, hermano. Porque el Señor dice en Filipenses capítulo 1, versículo 26, que el Señor no solo nos concedió la capacidad de creer, sino que también nos concedió la capacidad de sufrir por Él. Dos capacidades sobrenaturales, no naturales, que están en la vida de un creyente. La capacidad para poder creer y la capacidad para poder sufrir por Él. Un verdadero discípulo tomará su cruz, la cruz que es símbolo de sufrimiento y muerte, y confesará al Señor y no lo negará. Fíjese lo que dice el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Un verdadero discípulo confesará a Cristo aun cuando le cueste su vida. ¿Por qué? Porque Dios le ha concedido la capacidad de creer y la capacidad de sufrir por Él. No es algo natural en nosotros, hermano. Ahora, pero si ese creyente lo llega a negar, pronto se arrepentirá y llorará amargamente su pecado como lo hizo Pedro. ¿Acaso Pedro no negó al Señor? Sí lo negó, pero se arrepintió y el Señor lo restauró. Pero un verdadero hijo de Dios va a confesar a Cristo, porque Dios lo ha dotado con esa capacidad. Una vez le preguntaron al evangelista Moody si él estaba preparado para morir hoy por Cristo. Y él dijo, yo hoy no estoy preparado para morir por Cristo, pero yo sé que si Él lo permite, en ese momento el Señor me va a conceder ese poder, esa capacidad para morir por Él. Y yo digo lo mismo, hermano. Si hoy me preguntarían a mí, ¿vos estás dispuesto a morir por el Señor? Yo le diría, hoy no. Pero si Dios lo determina en su soberana voluntad, en ese momento el Señor me va a dar la capacidad de hacerlo. Porque soy un verdadero hijo de Dios, porque soy un discípulo. Y a usted también le va a pasar lo mismo.
Un verdadero discípulo va a confesar a Cristo, aun cuando eso le cueste la vida. Y en tercer lugar dice que la evidencia de un verdadero discípulo es alguien que le sigue, es alguien que le sigue. Niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta palabra seguir implica una obediencia leal al Señor en toda circunstancia y a pesar de las consecuencias. Obediencia leal es seguir al Señor. Un verdadero discípulo no seguirá a su Señor cuando todo esté bien solamente, sino que también lo hará en aquellos momentos en que estará solo y débil. Los verdaderos discípulos de Cristo no son de corta duración. Ellos seguirán a su Señor aunque el diablo, el mundo y las circunstancias estén en contra de él. Va a seguir al Señor porque es un verdadero discípulo, es un hijo de Dios. Los verdaderos discípulos no abandonan la fe ni a su Señor, porque si lo hacen habrán demostrado que nunca fueron sus discípulos. ¿Por qué toda esa gente, todos esos que se decían llamar discípulos, se volvieron atrás y no siguieron a Jesús? Porque no eran verdaderos discípulos. La obediencia leal al Señor es un distintivo de aquellos que son sus discípulos, de aquellos a quien Dios ha llamado a la salvación. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es alguien que se niega a sí mismo, muere a su voluntad, es alguien que sufre por causa de Cristo y del Evangelio, y es alguien que sigue al Señor, tiene una obediencia leal a su Señor en cualquier circunstancia y a pesar de las consecuencias que pueda llegar a sufrir. Ese es un discípulo de Cristo. Por eso la persecución en muchos países ha sacado a la luz los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. ¿Por qué? Porque en la persecución sale a la luz quiénes son verdaderos, genuinos y quiénes son falsos. Porque el verdadero discípulo va a confesar a Cristo. El falso creyente lo va a negar. Quiero terminar con algunas conclusiones rápidamente. Número uno, hermano, adora a Dios porque Él te reveló a Cristo. Y esto es un privilegio que muchos no lo tuvieron ni lo tendrán. Adora a Dios porque Dios te reveló a Cristo. Y este es un privilegio que muchos no lo tuvieron ni lo van a tener. Hay personas que pasaron y pasarán por este mundo y nunca Dios les reveló a Cristo. Hay gente, hermano, que vino a este mundo, creció, envejeció y murió y nunca le llegó el Evangelio. Nunca tuvieron una Biblia en sus manos. Nunca fueron ni siquiera una vez a una iglesia. Dios no les reveló a Cristo. Contaba un misionero, tuve la oportunidad de escucharlo, que él había ido a un lugar de una selva a predicar el Evangelio, pero no pudo conseguir un traductor a una determinada tribu. No pudo predicar el Evangelio. Volvió a los 30 años después a ese mismo lugar y no había conseguido un traductor para predicarle el Evangelio. Esa gente no pudo escuchar el Evangelio. Y si tú escuchaste el Evangelio y Dios te reveló a Cristo, adora a Dios, hermano, porque es un privilegio que muchos no lo tienen, ni lo van a tener. Hay mucha gente que vino a este mundo y se fue y nunca escuchó a Cristo. Y tú lo estás escuchando y Dios te lo reveló y te lo mostró. Privilegio. Número dos, el Señor nos pide lo que ya Él hizo. Es interesante, hermano. Lo que el Señor nos pide y espera de nosotros es algo que Él ya lo hizo. Ya lo hizo. El Señor se negó a sí mismo y Él nos pide, niégate a ti mismo. Pero Él primero se negó a sí mismo. Dice allí en el libro de Filipenses 2 que Él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo.
Hermano, Cristo no pensó en sí mismo, Él pensó en nosotros. Si no hubiera descendido a esta tierra, Él renunció a sus derechos y privilegios como Dios para venir a salvarnos. El Señor te dice, niégate a ti mismo. Él se negó a sí mismo. Él no pensó en Él. Y pensó en ti, pensó en mí, y vino a este mundo a morir por nosotros. Él nos pide que tomemos la cruz. Él ya lo hizo y llevó el desprecio y el sufrimiento y la amargura de la muerte por nosotros para que hoy podamos disfrutar de una salvación tan grande. Él ya lo hizo, Él ya tomó su cruz por ti y por mí. Él nos pide que le sigamos, es decir, que tengamos una obediencia leal hacia Él. Él ya lo hizo. Dice Filipenses 2, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si Él lo hizo por mí, ¿cómo no lo voy a hacer por Él? ¿Cómo no lo voy a hacer por Él? Número 3. Preguntémonos en esta noche si seguir a Jesús me está costando algo a mí. Si yo estoy pagando el precio de seguirle a Él, preguntémonos cada uno de nosotros. Si el seguir yo a Cristo me está costando algo, ¿estoy sufriendo algo por seguir a Cristo? Si esto no es así, deberíamos temer y temblar, porque una religión que no cuesta nada, no vale nada. Y quiero terminar con lo que dijo un pastor. Si seguir a Cristo no te cuesta nada, no es a Cristo a quien sigues. Si seguir a Cristo no te cuesta nada, no es a Cristo a quien sigues. Porque seguir a Cristo implica negarme a mí mismo, tomar la cruz y tener una obediencia leal a Él en cualquier circunstancia y a pesar de las consecuencias. ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Te está costando algo servir a Cristo? Seguir a Cristo. Porque si no te cuesta nada, no estás siguiendo a Cristo. Y para aquellos que no son del Señor, Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? No te servirá de nada. Las personas corren tras la fortuna, la fama, pero si lo consiguen y no salvan su alma, ¿de qué te sirves? Querido amigo, la vida es breve, es corta, y la Biblia dice que todos somos pecadores y un día vamos a estar delante de Dios en un juicio, en un juicio. Y allí se abrirán los libros, y allí podrás ver tu vida. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Lo rechazaste o lo tuviste como un personaje histórico, religioso o como tu Señor y tu Salvador? Nadie irá al cielo por creer en Cristo como un gran hombre, un gran maestro, un líder religioso, sino porque Cristo es mi Señor y mi Salvador, porque he reconocido que soy pecador, merezco irme al infierno, pero creo que Cristo pasó por la cruz, cargó mis pecados, al tercer día resucitó, venció a la muerte y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Te vas a arrepentir de tus pecados? ¿Vas a abandonar tus pecados? ¿Vas a venir a Cristo? De nada te sirve ganar el mundo y perder tu alma. Salva tu alma hoy. Aun cuando seas un niño, un adolescente, una persona mayor, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. No sabemos si mañana lo será.